Hello. En el quinto cosplay closet he elegido el Holy Night Dress de Yori Minase de Idolmaster. Es Navidad, así que tocaba uno así y pues me decidí por este porque es el primero así más navideño que hice y también el primero que hice de Yori, así que pues como que me trae recuerdos. Yo así al principio no iba a hacer traje para Navidad específicamente aquel año, pero lo vi en el capítulo navideño de la serie que la estaban haciendo en ese momento y dije, ¡buah! Yo me tengo que hacer eso. Y pues me lo hice en una semana, que no sé ni cómo me dio tiempo porque tenía clases. Por suerte algunos profesores no hicieron sus clases, así que pues lo pude hacer por suerte. Y pues como no me daba tanto tiempo, las líneas se las pinté. De todas maneras necesitaba mucha cantidad de cinta para eso. Y ahora en el Todo Acción hay rollos larguísimos de 22 metros o más de cinta y te cuesta pues menos de 2 euros. Pero antes si tenía cinta a lo mejor tenían 1 metro y te costaba pues casi 1 euro. Y pues no salía a cuenta si en ese momento no estabas muy bien de dinero, como era el caso. Y bueno, pues empezamos con las piezas. Empezamos por la chaqueta. La chaqueta es lo que estaba hablando yo de las cintas, que aquí antes estaba pintado. En algunas se asoma un poco. Intenté conseguir las cintas de un ancho suficiente para taparlo, pero en algunas aún así se asoma un poco. Y bueno, como siempre pasa, no le pude ver la parte de atrás bien, porque en la serie no salía la parte de atrás, o por lo menos yo no la vi. Y en los vídeos no había manera de lograr pausar la imagen cuando estaba de espaldas. O si la conseguía pausar estaba borrosa, así que no veía. Y pues dije, bueno, por delante llevo 2 picos, voy a hacerlo simétrico, voy a hacer 2 detrás. Pues no, eran 5, no eran 4 picos, eran 5. Y bueno, que le cambiaba, no, que le ponía las cintas, le arreglé esto, se lo añadí. Eso, que el verde es más oscuro que el que yo pinté, me gustaba más clarito, pero bueno, no pasa nada, no vamos a ponernos tiquismiquis. En fin, que por eso es bueno guardar retales, porque si hubiera tirado los retales no hubiera podido arreglarlo, hubiera tenido que rehacerlo entero o comprar tela de nuevo, y aunque compres el mismo tipo de tela, el color nunca es exacto, cosas de fabricación. Y de paso al rehacerlo también hice un poco mejor los picos porque estaban un poco raros la otra vez. Del vestido compré terciopelo, es un rojo oscuro porque no quedaba rojo claro, pero de todas maneras el tono de dentro era diferente que el de la chaqueta. Bueno, pues que es una tela un poco así elástica, tiene un poco de elasticidad, así que es bastante agradecida al ponérselo. Y bueno, que lo único malo es que como este tipo de telas así se queda como más oscuro según si le da la luz y no se ve el rojo bonito que tiene. La cara de fastidio es por el ruido y porque tampoco me gusta que no se le vea el color. Es por las dos cosas. Y bueno, esto no tiene mucha complicación. Me pongo debajo un pequeño cancán o lo que sea, como le llame cada uno, y ya está. Los 2 manguitos, que son pues igual que la chaqueta, me recuerdan bastante al cosplay de Kagami Nerin, que fue el primero que me cosí. El gorro que lo tuve que hacer porque tenía que ser de la misma tela que el vestido. Y bueno, pues tampoco es muy complicado de hacer. O para cerrar la chaqueta uso este lazo. Y los zapatos, para el calzado lleva como unas botas altas con peludito y luego asoma un calcetín negro o algo así por el estilo. Pues como no es muy práctico tener tanto zapato, como si no fuera suficiente ya tener los zapatos normales, pues
pues intento pues minimizar lo que es necesario de calzado para cosplay con forros o con un zapato que puedo utilizar más de una vez. Esto desde luego no es algo que puedo utilizar más de una vez, y eso, así que pues son unas medias barra calcetín con peludito. El borde negro no lo pongo, pues cuando lo hice me dejaron unas manoletinas blancas, pero creo que esto también queda bien, así que voy a usar esto. Las botas estas blancas que tanto uso les he dado. ¡Qué buena compra! Y bueno, de momento eso es todo. Volveré. ¡Tachán! Pues es un traje bastante sencillo, pero es bastante cómodo, y precisamente por la sencillez es que es bastante bonito. Este traje, como el de Halloween Trickster, es un extend. Este, pues como veis, es de los primeros antes de que Iori llevara el flequillo, pero en la serie lo llevo con el flequillo, así que técnicamente se puede llevar con cualquiera de las dos versiones. A gustos, a mí me gusta de las dos formas. Jingle bell, jingle bell, jingle bell. Y bueno, este traje, como es un extend, el Halloween Trickster sí que era igual para todas, excepto el accesorio del pelo, pero este sí que es diferente para todas. Y bueno, digo diferente porque hay como varios modelos, ¿vale? Y, por ejemplo, Chihaya tiene el mismo modelo, pero tiene el vestido y el gorro con este estampado, y esto y la chaqueta con el del gorro y el vestido. O sea, está al revés. Y el lazo es de otro color. Al final, cuando añadieron a Miki, Hibiki y Takane, los trajes de Hibiki y Takane eran el mismo pero en diferente color, y los de Hibiki y Takane son los que se convirtieron en el Holy Night Gifter, que es de otro que hice cosplay. Y la verdad es que es bastante bonito y realmente sí que se nota mucha diferencia con los otros, sobre todo el de Takane, porque el de Hibiki sí que tiene un poco de estampado y color plano, pero el de Takane no. Aunque no es la primera vez que ponen los trajes de un personaje en concreto para ponérselo a todos. También lo hicieron con el Ryogo Komachi y con el traje de Unit de Hibiki, Miki y Takane, que a Iori le tocó el de Takane, igual que en el Holy Night Gifter. En el anterior vídeo del Halloween Trickster ya estuve hablando cosas de Iori y de Idolmaster, pero puedo contar cosas nuevas, no os asustéis. Que me gustaba cómo se esfuerza, y uno de los personajes con los que está más unida es Yayoi. Y Yayoi viene de una casa bastante humilde, sus padres siempre están trabajando, no están, entonces ella tiene que cuidar a todos sus hermanos, y tiene muchos. Entonces Yayoi se esfuerza un montón, que es muy difícil. Pero aún así ella se esfuerza, y creo que Iori respeta mucho esto y admira mucho esto de Yayoi, entonces se ve bastante que no es solo de boquilla y que de verdad piensa y siente lo que dice. Y acerca de su voz, pues tiene una voz bastante aguda, que si bien es cierto que para algunas canciones se queda un poco corta o le faltaría profundidad para que quedase más bonita, la verdad es que se sale airosa, porque al principio le ponían la voz un poco más débil, pero según avanzaron los juegos se nota como ha progresado. Y entonces es de las voces agudas que menos gallos mete, si no es que no mete ninguno. Y la verdad es que tiene la voz bastante dulce y suena muy bien. Y cuando canta con otros personajes siempre armoniza todo, sobre todo cuando canta un personaje de estos que cuesta escucharlo, lo armoniza, hace que no te duela. Creo que eso es bastante logro. Por ejemplo, con Yayoi, por más que me guste el personaje porque es muy alegre y es muy buena chica, su voz, por lo menos antes, en el último juego ha mejorado un poco. Y por cierto, que me han dicho que han vuelto a poner las máquinas arcade. En el anterior vídeo dije que las habían quitado, pero las han vuelto a poner, cosa que está bien, porque así cuando yo vaya poder jugar
y jugaré con Iori, obviamente. Ah, y bueno, eso, dije que haría mes sí, mes no de Iori, pero es que resulta que tenía que hacer este traje en diciembre y no quería hacer tantos meses seguidos Iori, así que hice un intercambio y bueno, pues todos felices. Ah, y para las peticiones que hubo para el cosplay closet, las tengo en cuenta, tranquilos. Lo que pasa es que hay algunas cosas que las estoy arreglando igual que he hecho con este, por ejemplo, y pues llevan su tiempo. Y hay otros que, como he hecho con este también, tengo que hacerlos en un momento en concreto. Es decir, por ejemplo, el de Halloween tenía que hacerlo por Halloween y este por Navidad. Pues hay algunos que quiero hacerlos en determinada época. Entonces, si no los veis aparecer, tranquilidad, porque saldrán pero a su debido momento. Y bueno, eso es todo por este cosplay closet, que espero que os haya gustado y que podéis escribir en los comentarios si tenéis alguna sugerencia para cosplay closet, baile o lo que sea. Y que hace mucho frío. Me ha tocado poner la estufa y esperar a que se calentase el cuarto para poder atreverme a grabar, porque es que tenía mucho frío. Y bueno, ¡jo, jo, jo! ¡Feliz Navidad! Y próspero año nuevo y todo eso. Bye bye.